Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esto es Procases, un grupo de personas analizando la actualidad, haciendo periodismo, entrevistando y tratando de entender lo que nos rodea. Aquí están, ellos son mis muchachos, Lucas Duet, Juanpi Peralta, ¿cómo va? ¿Cómo va, Karin? Buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos, por supuesto. Hola Mariano Casal, ¿cómo va? Hola Karin, ¿cómo estás? Me toca estar sentado provisoriamente al lado tuyo. En penitencia. En penitencia. Se portaron bien la semana pasada, ¿no? Señores, pasó de todo en la semana. Sobre todo lo que tiene que ver con los números y el Congreso de la Nación, entre otras cuestiones. Mira. Lo veías a Guillermo Moreno, sí, lo vamos a tener acá en piso. No te lo pierdas, va a estar muy bueno. Acordate lo que te digo. Mariano, ¿qué pasó en el Congreso? No tenemos presupuesto, por lo pronto. Me vengo sacando las cenizas porque se incendió todo en el Congreso esta semana, fue muy complicado. Arrancó el lunes con la exposición del ministro Guzmán, un presupuesto que se había presentado a mitad de septiembre y que el ministro no había ido a exponer, no porque el funcionario no quisiese, sino porque el mismo oficialismo desde el vamos había empezado a solicitar cambios. Pasaron las semanas, los proyectos quedaron ahí cajoneados, el presupuesto se guarda en la comisión que comanda Carlos Heller. De repente dicen, el lunes vamos a la comisión con Guzmán y el jueves vamos a sacar el proyecto. Y es muy probable que ya tengamos los votos. Esto fue el viernes, imagínate, no de esta semana que pasó, sino de la anterior. O sea, así, de la otra, cuando esto no pasa en general, sino que hay muchas conversaciones previas, se logra, se ve si hay quórum, porque el Congreso está diferente ahora, Marian. Sí. Después de las elecciones quedaron el Frente de Todos todavía con primera minoría, pero está complicado el tema de los aliados circunstanciales. Se confiaron, convocaron a Guzmán el lunes, dio algunas explicaciones. Los parámetros macroeconómicos no es que no coinciden ya los del año próximo, sino es que no coinciden los de este corriente año con los últimos datos que se están dando entre noviembre y diciembre. O sea, calcula la inflación mucho menor de lo que ya tenemos. Total. Y aparte recaudación impositiva, o sea, muchas cosas complejas. Y aparte había artículos que, por ejemplo, prorrogaban la potestad del Ejecutivo para subir retenciones durante 3 años más. Claro. Cosas muy delicadas que cuando sos primera minoría y tu único interés es juntar los votos, podés llegar a negociarlos, pero el oficialismo dijo no, es este proyecto, fue el lunes Guzmán, el martes fueron los ministros de Obra Pública, Gabriel Catopodis, y de Transporte, Alexis Guerrera. No fue Carla Bisotti, muy llamativo porque iba a asistir y de repente mandó solo a funcionarios de su equipo. Y recién de martes a miércoles empezó con una reunión con gobernadores, entre el presidente de la Cámara, Sergio Massa, recibió algunos gobernadores, oficialistas por supuesto, no opositores, se empezaron a preparar el festín de cambios. Son las famosas planillas de la felicidad en las que siempre tenés un montón de obras. La Rioja, que tiene un problema de coparticipación histórico, siempre se le reconoce un puntito más y eso significan varios miles de millones de pesos. Párate más los dos gobernadores radicales también, que contaban con que tal vez en el pero tenías tira y afloje de la oposición, que están de Loredo como loco ahora junto con sí, quería López aparecer Murphy. todo el tiempo en la sesión. Fue bastante complejo lo de la oposición. Tiene un problema también con los bloques subdivididos dentro de Juntos por el Cambio. Pero los gobernadores radicales que vos me decías, ya lo hemos mencionado en algún otro programa, Gerardo Morales es como el más peronista de los radicales. Sí. ¿Qué pasó? Morales tenía el tema de la convención radical el viernes. Claro. Entonces no podía comprometerse, pese a que el oficialismo le decía, algunas leyes nos diste o te votaron a favor o en otras te abstuviste, quizá con eso podemos jugar. Pero había otro interbloque importante, que es el federal. Ahí tenés a los labañistas, tenés a Randazzo, tenés a los peronistas cordobeses que son recontra antikirchneristas, que sin embargo en los primeros 2 años de Alberto Fernández algunas leyes aportaron y contribuyeron o al quórum o a la votación. El famoso bloque del medio, con el que están desesperados ahora queriendo tener ese voto que le está faltando al oficialismo que está gobernando en minoría. Y entre miércoles y jueves tuvimos el dictamen con 56 artículos más. Un costo estimado de 180.000 millones de pesos extra, que eso no se sabía, fue en realidad un comentario que le hizo Heller a Martín Tetaz y después Tetaz en el medio de la comisión lo reveló, Heller se enojó, pidió disculpas, quedó ahí, pero 180.000 millones de pesos extra en un momento en el que estás negociando con el FMI
y la oposición te está diciendo necesitamos un plan económico consistente porque hasta ahora, dentro de 2 años, hasta los primeros 2 años tuvimos una prórroga que fue la de diciembre de 2019 con todas las emergencias, no hubo presupuesto 2020. Claro. Fue la prórroga el de 2019. Y el otro sí que hubo un presupuesto, pero con metas que ahora estábamos recordando que no se estaban cumpliendo. No se estaban cumpliendo. Llegamos a la sesión. Más un remiendo de presupuesto este año. Sí, y todas esas redirecciones después se hacen con decretos, el Senado los podía blindar y defenderlos porque tenía mayoría, ahora no. Claro. Pero es más, tiene dos aliados con que llegar a 37 votos. En el Senado es un poquitito más tranquilo que en diputados, la situación actual con la renovación. Llegamos a la sesión y el oficialismo dice, bueno, vayamos un cuarto intermedio hasta la semana que viene y veamos si podemos negociar. También lo que le dijo es, y le recordó en realidad, vamos a meter el tema de bienes personales, la actualización de bienes personales, Eso es porque lo el que mínimo quería la oposición. lo tenés 2 millones de pesos y para la casa Bien. habitación 18 millones de pesos. ¿Qué pasó? El Senado... Correr el piso, se entiende, ¿no? Claro, el Frente de Todos en el Senado lo que hizo en el medio de la campaña electoral fue apurar un proyecto que primero tenía metas muy, digamos, muy buenas, pero después lo bajó en el recinto y llevó el mínimo de 2 a 6 o a 8, ahora no recuerdo bien el número, creo que es 8 o 6, ahora entré en duda, pero creo que es entre 6 u 8. Y el de casa habitación 30, iba a ser 50, lo bajaron a 30. Dicen, bueno, si el oficialismo y votamos por unanimidad en el Senado, el proyecto, lo pueden incorporar como un gesto. No lo quisieron incorporar hasta el último momento. Reglamentariamente se pidió un emplazamiento para que 1 hora después de la sesión se juntara la comisión de presupuesto Porque y todavía tratar había ese voluntad, proyecto. Todavía había voluntad en la oposición. Hasta ahí sí, armar. hasta ahí sí, pero como están tan cerrados del oficialismo, Sí. dijeron, bueno, reglamentariamente pedimos una moción para emplazar a la comisión de presupuesto, para que 1 hora después de la sesión, que fue maratónica, se juntara la comisión y tratara el proyecto. Después se terminó pasando para el martes de la semana próxima. Arranca la sesión, se hace un cuarto intermedio. En el cuarto intermedio, ¿qué es lo que dice Massa y Máximo Kirchner? Dicen, nosotros lo que le ofrecemos para tratar de pescar los votos que faltan o ver si se puede ausentar alguno o si se puede abstener otro, es desde junio del año que viene, toda la recaudación impositiva extra, hagamos una ley para ver cómo se redirecciona. Bien. La oposición no lo aceptó, entonces dijeron vamos a todo o nada en la sesión. Y arrancó la sesión con los miembros informantes, se anotaron más de 100 oradores. Ya cuando arranca la sesión, la oposición no iba a votar a favor de ese presupuesto. No había manera. No había manera. Los únicos que habían anticipado que se iban a abstener y después cambiaron Sí. fue el bloque de la coalición cívica. Perfecto. Pero hasta ese momento no había un atisbo, porque después Ritondo y compañía del bloque, lógicamente Juntos por el Cambio, dicen, después de la locución del presidente del bloque del Frente de Todos, nosotros cambiamos el voto. ¿Qué dijo Máximo Kirchner que todos adujeron a que el voto fue cambiado en ese momento? Después lo quiero escuchar a Mariano. Lo siguiente. Presidente, mire, habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vicejefe de gobierno presente hasta hace unos días, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires hasta ayer, el ex presidente de esta Cámara que me llama poderosamente la atención, el comportamiento que está teniendo, un ex ministro del Interior también, y no de 3 gobiernos atrás, del gobierno que nos precedió, me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país en 44.000 millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Yo los escuché, aprendan a escuchar, 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 aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Silencio, Presida, por favor. Presidente. Silencio, por favor. Presidente. La verdad. Silencio. La verdad. Las veces que dijo, me tienen que escuchar, ¿cómo es? Y aparte, aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar, lo dijo como 10 veces más otras frases que también es un festín para aquel que está estudiando el lenguaje verbal y no verbal. No, y un discurso incendiario. Esto pasó, te hablaba de los más de 100 oradores, cuando llegamos ya a la mañana del viernes,
se pide un cuarto intermedio otra vez para ver si el oficialismo reconsideraba la posibilidad de llamar a un cuarto intermedio para el martes. Y Bien. que la comisión de Heller de Presupuesto de Hacienda se pueda constituir de nuevo, es decir, hacer volver el proyecto a la comisión para retocarlo, para hacer los cambios necesarios y que volviera al recinto. Hasta ahí no había ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? La oposición, cuando recibe una propuesta de ese estilo y con los bloques subdivididos, se genera una discusión acalorada entre los bloques, entre la UCR, el PRO, la coalición cívica. ¿Qué se decían ahí en el recinto? No, a ver, algunos se todo. gritaban, algunos se gritaban, Pero, se gritaban, ¿algunos se otros se quejan y descolocó te dicen, realmente? nos están, no, porque Cuando Ritondo la dijo primera no, reacción cuando fue, Negri dijo no vamos a votar, cuando Ritondo dijo no vamos a votar. Claro, eso fue ¿Sorprendió post-discurso. ¿Sorprendió o no tanto? es que lo que dijo Máximo Kirchner fue incendiario, hasta te diría Ahora- básico para el discurso político legislativo. Bien, ¿qué significa? Que si vos venís acordando, no vas a terminar de poner la mecha para que todo estalle porque querés acordar, porque el resultado final. Pero acá yo Y lo Karin, veo... perdón que te interrumpa, pero Sí. lo peor de todo es que Cecilia Moro, que es la segunda del bloque, había coincidido en que se iba a apoyar para ir a un cuarto intermedio. Claro, o sea, estaba el decidido. último discurso fue el de él. Lo que pasa es que opinaron 2 o 3 jefes de bloque, entre los cuales se encontraba De Loredo, y algunos oficialistas dicen no, porque como nos atacó, él le respondió con eso. Pero él no le respondió a algún radical. Él habló de personas De con Macri las que otra tiene vez. buen diálogo. Ah, ah. Y son personas que durante el gobierno de Cambiemos Con Larreta, por ejemplo. tenían buena relación con el kirchnerismo. La nombró María Eugenia Vidal. Hizo un montón de acuerdos con Sí. Sergio Massa en la legislatura y también acuerdos políticos. Con Máximo Kirchner, Emilio Monzó Frigerio. Él apuntó a todos ellos. Los que habían en algún momento negociado. Quiero escuchar a Juanpi Peralta, gobierno. ¿Cómo se lee? Máximo tirando contra sí. Y acá aparecen las dudas de dinamitamos el gobierno de Alberto. De esa manera se ha leído algunos analistas por estas horas, Juan. Claro, ¿cómo estás, Karin? Y hasta que se llega a lo que contaba recién Mariano, este discurso incendiario, como dijeron muchos, empiezan las correrías de pasillo. El presidente está enojado con Máximo, hay toda una interna. Bueno, algo de eso obviamente que hay. Máximo Kirchner estuvo el lunes pasado en Casa Rosada, cayó de sorpresa a un acto que había por una entrega de becas. Mira. Y empezó a circular el rumor, bueno, es como un gesto para demostrar de que está distendida la relación con el presidente. La propia portavoz Cerruti en la conferencia de prensa dijo, los medios son los que se la pasan diciendo que el presidente y el jefe de su bloque se llevan mal. No es así, terminen con eso. Le echó la culpa exclusivamente a los medios de comunicación, pero todos saben que algo de eso está ocurriendo y esto viene de antes, porque como el invitado que vamos a tener hoy acá en el programa seguramente siempre usa esa frase, si no entendemos esto no entendemos nada. Ya si vamos al acto del viernes pasado, cuando Cristina le habló, presidente, no vamos a firmar nada que vaya contra los intereses o el crecimiento del país, el propio presidente le tuvo que decir, tranquila Cristina, tranquila, fue casi un cabildo abierto, ahí ya uno digiere, está viendo lo que está pasando en el frente de todos. No digo que vaya a querer dinamitar el acuerdo, pero ¿qué pasa? El famoso plan plurianual del que ya todos piensan que es un mito popular, una leyenda barrial, Claro. que tiene que estar incorporado en esto. Es como que vos planifiques los gastos del año en tu casa, pero no sepas cuánto están los precios. Exacto. Entonces, esto es imposible de entenderlo. Yo quiero saber, a los tres les digo, ¿qué pasa con el acuerdo del fondo? Alberto Fernández mismo lo pidió. El presupuesto depende, la legitimidad del presupuesto votado en el Congreso es una condición para que vayan a negociar con el fondo, en definitiva. ¿O ya está todo cerrado, Lucas? Claro, y aparte me imagino el Fondo Monetario Internacional, con todo lo que pasó esta semana, no sé si la estrategia era confundirla, ¿no? Hacerlo pensar con el discurso de Alberto, Sí. Cristina, con lo que pasa en el Congreso, con todos los componentes y las aristas que van adornando lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Es un poco, hay como una incertidumbre, ¿no? En pensar qué es lo que debe pensar entonces el Sí, Fondo Monetario. el fondo lo que dice es, ustedes tienen muchas incertidumbres, nosotros lo que queremos es que terminen de emitir moneda Claro. y que bajen el déficit fiscal. Sí. Claro. Y Está que muy esté- claro lo y que que esté quiero todo que sea escrito. fondo. Y que esté todo escrito y todo pónganse escrito. todos de acuerdo Exacto. ustedes, muchachos. Claro, eso es lo que quieren. Y Mariano. ahí el problema es que se genera a la incertidumbre política, a la incertidumbre económica le sumás mucha mayor incertidumbre política. Entonces, vos decís, el Congreso en estas condiciones y con lo que ocurrió esta semana que pasó, ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva es que haya mucha menor actividad, que las leyes sean muy selectivas, porque si el gobierno va a ir
digamos, con esta postura de vamos a todo o nada, no Es va a pasar ninguna imponer. ley, porque, por ejemplo, en el Senado, el Frente de Todos tiene 35 legisladores y tiene 2 aliados. Vos ahora tenés, fíjate lo que pasó con el Consejo de la Magistratura y la Corte. Exactamente, que hubo novedades con ese tema. La Exacto. Corte finalmente decide que es Un inconstitucional tema muy lo que delicado. había hecho Cristina hace unos años. Muy delicado, que El cambio. selecciona las ternas de jueces. Que tiene poder, que maneja la caja de la justicia. Y claro, y que también puede sancionar a los jueces. Y también Ahora- le pide al Sí. Congreso que piense algo nuevo también. Exacto, le pide que en 120 días se organice o se reorganice o que se saque algo del Congreso. ¿Cómo haces para tratar un proyecto que fue al Senado? El kirchnerismo lo puede aprobar y después va a diputados y no sabes si vuelve modificado, si vuelve después en segunda revisión. Y ahora tenés al Qué presidente de la Corte manejando el Consejo, que es justamente lo que no quiere el gobierno. Sí, Porque el exactamente. gobierno están haciendo, la postura del gobierno están haciendo esto para que la Corte tome el control del Consejo de la Magistratura y de la Caja. Claro, la Corte lo que quiere es más miembros, que se vuelva a esos 20 miembros. El fallo dice que el hay que fallo volver a dice, la conformación les da un original. tiempo. Hay que ver, porque hay varios proyectos que dicen 16, 17. Bien. Nos queda Sacarle muy poco peso tiempo. político. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué va a ocurrir con esta nueva conformación, con la oposición, cómo se viene? Con esta, se fueron todos, ¿cómo lo sentiste a Massa, por ejemplo? Porque todos se fueron de una manera, por lo que estuve leyendo, en silencio, un trastorno para el país. Ya no estamos hablando qué le conviene a un gobierno u otro. A Es la que oposición, sí. al país, ¿cómo está? Vuelve el Omicron, siguen subiendo los precios, hay inflación. ¿Qué nos queda con este Congreso? Bueno, a lo que decía de la incertidumbre, vos no podés dar una señal al principio de la semana de que el proyecto va a salir, apurarlo a todo lo que da Claro. y después no tener los votos. Vos como oficialismo, por lo único que te debe preocupar es por los votos. Claro. Después que la oposición se queje, discuta, te falta respeto. es parte del te folclore puede hacer cualquier absoluto. cosa. Vos necesitas los votos. Y eso es lo que le salió mal. Y es una señal de debilidad. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Se va a Martes gobernar que con el viene- presupuesto anterior? Pero, lo que, sí, ¿O vuelve a comisión? No. Cuando a vos un proyecto no se aprueba en una de las cámaras y se rechaza hasta el año próximo, entonces ya está. Tendríamos que ver qué es lo que ocurrió en las horas pasadas con el tema de la eventual prórroga del presupuesto vigente. Cortito, chicos, ¿qué se espera la semana que viene en este contexto que estamos describiendo en gobierno y Lucas en general? Una de color, así para la gente que está planeando vacaciones. Finaliza el programa Previaje el 31 de diciembre. Hay conversaciones en gobierno, seguramente Juan Pablo va a estar atento, porque es un plan que en cuanto a imagen política le ha dado como un respiro Sí, claro. en varias, digamos, mediciones que tienen que ver con el gobierno, que este año viene, ya saben, ¿no? Lo están viendo en este programa. Es hasta el 31 de diciembre, se está hablando de una prórroga, todavía no hay nada oficial, pero seguramente va a haber novedades, sobre todo de cara a la temporada de verano que viene ahora. Bueno, y el presidente de la Nación estuvo ahí en el Museo del Bicentenario junto a Fernanda Raberta, la titular del ANSES, anunció finalmente por fin el bono de 8.000 pesos. No es nada, es un pago de una sola vez para las personas que cobran 29.062 pesos, o sea, la mínima que son 3 millones de jubilados. Él prometió que va a mejorar esto, que es muy poco, pero para que sepan, porque acá hay información también, es que entre el 20 y 23 lo pueden ir cobrando. Son 8.000 pesos, ayudan. Y va a seguir la discusión, prórroga, no prórroga, ¿qué va a pasar con el presupuesto? Las internas del Frente de Todos las van a tener todas acá, en Casa Rosada, obviamente estamos ahí al tanto de todo lo que ocurre en el patio de las Palmeras como vigías permanentes. Ya te veo ahí con este calorete. No, lo Porque en sabés. verano siempre pasan cosas en este país, señores. Más que nunca acá está Procases para entender la realidad. Se viene Guillermo Moreno, no te lo pierdas. Yo te digo, escuchá porque van a salir cohetes como en fin de año y Navidad. A la pausa nos vamos, volvemos con más Procases enseguida. Segundo bloque de Procases, bienvenidos. Aquí estamos analizando la semana, la actualidad, nuestra realidad, en definitiva, y nos visitan siempre analistas, pensadores, aquellos que tuvieron función pública en nuestro país y de alguna manera el haber pasado por esa situación hacen que se vea distinto. Todo lo que desde afuera por ahí se critica o se juzga de una manera. Y quien nos visita hoy es Guillermo Moreno. Lo conocemos en nuestra bio, que ya lo tenemos acá en piso.
Empresario, político y economista de nuestro país, fue militante de la Juventud Universitaria Peronista en los años 70. En 1985 inauguró Pueblo Peronista, una unidad básica en el barrio porteño de Palermo que funcionó hasta el 2006. Se desempeñó como asesor en la Secretaría de la Competencia y la Desregulación de la Economía durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Fue secretario de Comunicaciones entre el 2003 y el 2006 y secretario de Comercio Interior desde el 2006 hasta el 2013 durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Siempre presentó una política de fuerte presencia del Estado en asuntos de comercio y su programa de control de precios expresó ese rumbo. Mantiene viva más que nunca su vocación de juventud de militante peronista y hoy está una vez más con nosotros en Procases, Guillermo Moreno. Ahí lo tenemos. ¿Te gusta verte, Guillermo? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas noches. Me pareció interesante la síntesis. Está bien, está bien. Me refleja, me refleja. Había otros que no me reflejan, algunos hicieron libros y yo la verdad que tenía poca información. Pero ustedes agarraron, me refleja. Está muy bien. Es lo que soy. En las fotos. Sobre todo cuando terminé diciendo es un militante y su historia de juventud peronista te marcó. Y sigo, sí, es verdad. Seguimos siendo un hombre de la causa nacional y popular, un hombre del peronismo. Así que de aquellos que decimos nacimos peronistas y vamos a morir peronistas. ¿En algún momento esa posición del corazón militante, de la facultad, donde estabas apuro con la pura ideología, básicamente, se va cuando entras a trabajar en el gobierno y se recupera? Necesito una autocrítica. A ver, ¿en qué momentos? No, al contrario. En general se decía, che, pero Moreno, mira, a los empresarios los recibíamos dos. El 80% lo recibía yo y el 20% otro compañero. Y dice, pero ¿cómo puedes? ¿Y cuál era la fortaleza? Y la fortaleza era la de un proyecto colectivo y una estructura de compañeros que estaban convencidos de lo que iban a hacer. Por eso es tan importante la doctrina. Esta tontería del presidente cuando dijo, con todo respeto, sin falta de respeto, estamos hablando de su investidura, pero esta tontería que dijo, no, nosotros que la ideología, no tenemos programa, no tenemos proyectos. Mirá, vos no podés empezar un decreto protestando contra la actividad privada, violentando el derecho de propiedad porque sos marxista, después seguís con una política defendiendo la competencia porque sos neoliberal o socialdemócrata y después le das un visto. Mirá, de ese decreto no sale nada, eso pasa en este gobierno y cuando vos no tenés una estructura de pensamiento común, no hay manera de gestionar. La diferencia en la Secretaría de Comercio que había una estructura de pensamiento común, nunca dejó de ser, fue una clara Secretaría de Comercio Interior peronista. Por eso le tuve que sacar ese nombre que traía medio extraño, ¿no? Y le volvimos a poner Secretaría de Comercio. Y yo le dije a los muchachos, miren que el pescado se pudre por la cabeza, así que acá no se va a pudrir, pero ni el pescado ni la última escama. Y no es que no hay una denuncia de corrupción contra Moreno, no hay una denuncia de corrupción en 7 años y medio contra el empleado menos jerárquico de la Secretaría de Comercio. Esto es muy importante de resaltar, porque mirá que yo arranqué con 27 inspectores y terminé con los mismos 27, pero no hay una sola denuncia. Porque tuvo éxito, vos podés percibir como éxito el control de precios en tu época, a diferencia de lo que está pasando ahora, y me gustaría un análisis de lo de ahora. Se llama administración de comercio, los precios se conversan. Después vino una etapa media tontuela. Tontuela, esa sería la palabra. Tontuela. Una etapa media tontuela encabezada por Kicillof, que era ministro de Economía, y Costa, que esa tontería de controlar, ¿viste? Precios cuidados. Sí. Entonces vos hacían muy buena publicidad, qué sé yo, pero vos imaginate, vas a controlar 500, 600, 700 precios. O controlás todo o no controlás nada. Cuando vos te ocupás del paquete de fideos, ¿qué te vas a ocupar? ¿De los fideos nada más? ¿O te tenés que ocupar de la harina, sal, el agua, la energía y del packaging? Y cuando el empresario te decía esto no puedo, no me conviene, no nadie llego. Lo decía. ¿Por qué? ¿Porque te tenían miedo, Guillermo? No, porque somos racionales. No, qué miedo. Por tu estilo. Si las reuniones, tu estilo amedrentador. Pero si las reuniones duraban 2 minutos. Pero vos, porque ¿quién lo decidía? una cosa. ¿Quién lo decidía? ¿Vos hablaste alguna vez con Franco Macri? No. Yo te voy a decir a vos. Diga. ¿Te acordás ese Pata Medina? Sí, me acuerdo. Viste que es bravo. Es un bebé de pecho a lo de Franco Macri. Caramba, ¿por qué? ¿Qué te ha dicho? Pero no es que te he dicho, vos lo viste trabajar. Tengo 40 años de mercado.
tu mejor logro en esa época? Y ya le doy el pase a mis compañeros para que te pregunten. Ah, no, pero no fue ahí. No fue ahí. ¿Dónde Yo fue? me divertí mucho en la Secretaría de Comunicaciones, que no lo pusiste. Sí, lo pusimos, sí que no. Ah, lo pusiste, Sí, bueno, sí. no, me pareció Lo que dijiste mencionamos como- ahí en el Sí, gobierno del ahí presidente hicimos. Néstor Kirchner. No, vos imaginate que no, por eso dijeron comercio. A asusto. para julio del 2003, fui al ministro de Vido y le dije, mirá, estamos con un lío bárbaro, que yo creo, tenemos que bombardear Tokio. Y entonces me dice, ¿qué? Se sacó los anteojos, ¿viste? A ver, explícame eso, sí, porque viste que cuando tenés que hablar rápido, sí, tenemos que bombardear Tokio. Y entonces me dice, saca los anteojos, ¿viste? Me mira así, estaba haciendo 20 cosas al mismo tiempo. Vos pensás que yo entré a un gobierno donde había más cargos que funcionarios, ¿eh? Nadie quería ser funcionario, porque un diario había dicho que nos habíamos dado gobierno por 6 meses. Nadie quería ser funcionario, por eso me convencieron. Yo le había dicho a David, no, mirá, yo no voy, yo trabajo de honores para vos, déjame mi negocio, yo no tengo... Dale, loco, me dijo, vení, aunque sea 60 días, y después... Bueno, 60 días voy, y después me entusiasmé, y me quedé 12 años, pero esa es otra historia. Entonces me dice, ¿qué es eso de bombardear? Entonces le conté la anécdota de Roosevelt, después de Pearl Harbor. Roosevelt junta a su Estado Mayor y le dice, tienen 15 días para bombardear Tokio. Imagínate, le habían destruido toda la flota, era un lío, todos se miraban. Dice, pues este presidente se volvió loco. Entonces los vuelve a llamar a los 15 días y le dice, ¿me presentan el plan? No, presidente, no se puede. Vamos a hacer una cosa, le dice Roosevelt. O lo organizan ustedes el plan o lo organizo yo. Tienen una semana más. Y bombardearon. ¿Qué pasó? Mandaron un avión por ahí, tiraron un par de bombas y cayó en las plazas de Tokio. No mató nada, no hizo nada. Pero el New York Times sacó grande así, Estados Unidos bombardeó Tokio. Y a partir de ahí, querida, te empezaron a hacer un tanque cada 5 minutos. ¿Está bien? Entonces yo le dije a Debido, tenemos que bombardear Tokio. Y me dice, bueno, ¿cómo? Le cuento esta anécdota. Y le digo, vamos a hacer un satélite. Pero ¿cómo va a ser un satélite en el 2003? Y ahí está. Eso fue muy divertido. Espérate, esa el fue la nombre, etapa. sí, el nombre del satélite, me acuerdo en esa época. Bueno, eso fue una de las cosas. La etapa de comunicaciones fue una etapa muy interesante. Bien, bien. Muy interesante. Vamos Lo demás era trabajar. Cuando fui secretario de Comercio había que trabajar. Vos imaginate que el tipo me entra por ahí, yo tengo, ¿sabés cuántos años de vendedor tengo, de callejero? ¿Sabés cuántos años tengo? Entonces vos le entrás, lo mirás, le mirás las manos, los zapatos, ya sabés lo que calza. Cuando el tipo se da cuenta de que vos... Bueno, ya está, el diálogo son 2 minutos. O sea, la calle te ha ayudado nada de a miedo, pasar... No, nada de miedo. Cuando vos tenés funcionarios... No, que bueno, entienden pero la es el diferencia. ímpetu que le pones a ciertas cosas, cuando hablas, pero cuando es le metes no, es que vos una estás situación acostumbrado a hablar, imponente. es que vos estás acostumbrado a hablar con los muchachos de cultura. Yo soy un vendedor. ¿Cultura qué pasa? Son todos hablando en cultura. Pero yo soy un vendedor, querida. Te Por eso te entiende, pregunté se de entiende. Franco Matre. ¿Vos hablaste alguna vez con Bulgeroni? No, ¿Sabés no, lo que es con la Carlos mujer. Bulgeroni? Bueno, se murió. ¿Sabés lo que era Carlito Bulgeroni cuando venía a discutir? No, Espérate, Guillermo, porque esos si no, son de verdad. no Los te des preguntar empresarios, nada a los muchachos. los empresarios, Esta última si línea. no tienen ninguna posibilidad, también son de verdad. Bien. Lucas Duet. Moreno, buenas noches. Quiero preguntarle en esto de la doctrina, que peronista, que siempre usted flamea esa bandera. Pasaron las elecciones legislativas, hubo un último acto donde compartieron Alberto Fernández con Cristina Fernández, un poco se marcaron la cancha, pero después dicen, no, estamos todo bien. ¿Cómo analiza este matrimonio, podemos decir, de Alberto Fernández y Cristina Fernández? No, es un matrimonio, la señora es viuda y él está casado. No, las palabras tienen que ser con precisión. No sirvió para nada. No. Lo de Alberto ya sabíamos lo que iba a decir. No se espera mucho de Alberto, que es un muchacho que no está apto para ejercer lo que está ejerciendo. Ahora, la presidenta, ahora la vicepresidenta, es un problema muy serio, porque ella no puede hablar en una plaza, al margen de la cantidad de gente que había. ¿Un problema para Alberto o para...? No, para el país. La vicepresidenta no se puede parar delante de miles de personas, o cientos, no importa, no vamos a discutir sobre el número, y decir que le vamos a pagar al fondo, después si lo ayuda a encontrar los dólares que están no sé en dónde. Esas cosas no se pueden decir, eso ni siquiera se puede decir en un centro de estudiantes de la escuela secundaria. ¿Está bien? Ya en la universidad olvídate, porque no podés decir eso. Menos una vicepresidenta, no puede pararse en la plaza y decir esas cosas. La verdad ¿Pero que por fue qué? un dolor ¿Por muy qué no grande. podría, con el peso que tiene Cristina, pues es una manera de Pero que no marcarle es un cancha? problema, o- es que pagar la deuda no es un problema de voluntad ni de peso, es un problema de racionalidad económica. ¿Qué quiso decir con eso? Que va a ir a Suiza, va a pedir la llave de la caja de seguridad
y va a sacar la plata y le va a poner un bono como hizo Roosevelt. Le diste un Es ok. ridículo esto. Roosevelt fue el único que hizo eso. ¿Eh? Seguramente ustedes no lo saben. ¿eh? Me gustan estas perlas de historia que Vos estás sabés que trayendo, seguramente Moreno. no- mirá, Bien vos histórico sabés hoy. que- A ver. vos sabés- y acá seguramente hay periodistas muy... Roosevelt, hay una foto histórica incluso muy importante con él, con el jefe de policía. Obviamente todavía en Estados Unidos regía cierto patrón oro, él empieza, o sea que vos solamente podías emitir, estamos hablando de la crisis del 30, solamente podías emitir si tenías el respaldo en oro. Entonces, lo que hizo este hombre, el presidente de Estados Unidos, fue Sí. abrir las cajas de seguridad, sacar lo que había dentro y poner un bono. Hizo Sacó. figurativo, claro, sacó, abrió unas cuantas y después empezó a darle a la maquinita en ese momento. El New Deal dio alguna respuesta, lo que efectivamente terminó de consolidar a Estados Unidos como superpotencia fue la Segunda Guerra, ¿no? Fue capaz de resolver el tema también desde la oferta. Esta es la discusión que tenemos los peronistas con los keynesianos. Hay una asesora de Cristina que acaba de terminar su mandato que dice, porque nosotros somos no sé qué, somos keynesianos. Los peronistas no somos keynesianos, ¿eh? Esto de pensar que los peronistas no somos keynesianos. No somos liberales, no somos marxistas, no somos socialdemócratas, no somos neoliberales y no somos marxistas. ¿Qué somos? Espérate. ¿Qué somos? No sé. ¡Peronistas! ¿Cómo Dios lo mío. sabemos a ver? Espérate. Le diste un ok aprovechando la pregunta de Lucas. Son peronistas, vos viste, ¿no? El peronismo ya como absoluto vocabulario No hay duda, que sí. engloba todo tipo de Si conceptos. vamos a peronizar el mundo tarde o temprano. Pero, vos sí, Sí, está no hay cada vez duda, peor. no hay duda. Escuchame, con esto Claro, de las por eso vacunas lo y vamos del a COVID. peronizar. Espérate, no me saques de la pregunta. Te quería, acerca de lo que te preguntaba Lucas y la imagen de Cristina y Alberto. Estás escribiendo para VAE Negocios con tu calidad de economista. Es interesante tu mirada y la peronización esta que quisieras y que estás en tus palabras vertiendo. Pero le diste un ok a una nota de Ernesto Tenenbaum, que le mando un beso muy grande. Una nota en la que hablaba de la falta de sensibilidad total del acto del Día de la Democracia Sí, frente sí. a lo que está Sí. pasando en el país, frente al COVID, frente a no llamar a aquellos que hacen democracia y no son oficialismo. Es bravo ese Tenenbaum, ¿eh? Porque te A dio mí lo me que... encanta. Sí, no, pero es ¿por qué bravo le porque diste no un me ok? contestó. ¿Qué viste Sí, en pero ese no me acto? contestó. No es que a No, vos no te te dije... tiene que contestar. Ah, Él ¿cómo escribió te una dije? nota, vos la retuiteaste y No, ¿por qué yo no espera la que te retuiteé. conteste? No, de ninguna manera. ¿Le diste el ok? A él le mandé un mensaje privado. Por eso dije que privado bravo no que es. sabía. Yo vi el No, vos viste público porque- del tuit tuyo No, que retuiteaste la nota. No, yo le mandé a él. Eso no Yo sabía. le mandé, yo no retuiteo la nota de Y Tenenbaum. pero Yo- la leí justo en tu No, tuit. yo lo que Por ahí hice fue fue un error. decirle a Tenenbaum, esta nota está bien. Pero tenemos, yo lo valoro, ¿eh? Soy Claro que psicólogo. No trabaja de psicólogo, pero es Pero interesante. no hablemos de Ernesto, que hablemos de la Pero- nota. ¿Qué pero pasa después- con la sensibilidad esa? Es bravo, pero yo acá estoy. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ves? ¿Se desperonizó el gobierno de Bueno, Alberto y Alberto Cristina? nunca fue. ¿Cristina se desperonizó? Y hay un tema, sí. Alberto nunca fue peronista, siempre fue un confeso socialdemócrata, te lo dijo toda la vida. Confesión de parte, relevo de prueba, y lo termina diciendo con creo que es el director también de estos medios, porque fue con Fontevecchia. Fontevecchia le pregunta si podemos considerar que él es socialdemócrata y suelto del cuerpo dice, sí, los peronistas me van a odiar. Por eso yo le dije, los peronistas no odiamos, amamos, nosotros no odiamos. Ahora, Cristina, yo te diría que de los 8 años que estuvo de presidenta, 6 años sin duda fueron políticas peronistas. Los 2 últimos años con Kicillof pensamos los peronistas que era una decisión táctica, pero ahora con la elección de Alberto Fernández y en el medio habiendo pasado por Unidad Ciudadana, fraccionando el peronismo y una serie de declaraciones que hizo, me parece que encontró cierta coherencia conceptual que le hace sentir, como, al menos hasta estas elecciones que acaban de pasar, no las paso, con la socialdemocracia, con lo que es, digamos, el equipo de Kicillof, lo que es Alberto, todo lo que fue la CLOI, toda esa manera de entender. Mientras estuvimos los peronistas en el gobierno, la cosa anduvo bien. Después, no por nosotros, yo me tenía que haber ido en el 11, de eso lo cuento, yo ya me había despedido de todo el mundo. Ella me pidió que me quedara 2 años más y me quedé, pero no por mí, sino porque había un equipo de funcionarios peronistas. No hay solución en la Argentina por fuera de la doctrina peronista. Después los muchachos hacen, como en realidad el poder económico se va por otro lado, vos sabés que por la plata baila el mono, no te voy a explicar, yo a vos. Pues. Yo, hablando de todos los empresarios Claro, que me así nombraste. que, ahora, la realidad es que esos mismos te dicen, no los votamos, pero queremos que gobiernen ustedes.
porque es cuando ganan plata. Y por eso los diálogos con nosotros, yo tuve 7 años No, y no medio y votamos, fueron pero- muy sencillos. Pero queremos que ganen ustedes, está Claro, bien. Me gustó esa última sí, frase como para- claro. Sí, Mariano. Moreno, ¿puede hacer una reflexión primero política y después económica de lo que ocurrió con el presupuesto? Es decir, todo el debate y cómo terminó en diputados y después de las variables macroeconómicas. Me interesa saber su opinión. Mira, el presupuesto era otra tontería más de este gobierno, porque no tenía ni consistencia macroeconómica. El presupuesto es un ejercicio, como su propio nombre lo dice, donde hay alguna idea de la recaudación y alguna fijación sobre los gastos. Como vos tenés alguna idea de la recaudación, después todo eso se ajusta. Pero tiene que tener una consistencia interna, que es lo mismo que pasa con el contrato de mutuo que vas a firmar con el fondo. Después pues, te van a perdonar, pero la consistencia para que ellos metan la firma tiene que estar. Cuando vos lees el documento tiene que ser consistente. Si vos leías el presupuesto y te dice el año que viene voy a tener una balanza comercial de 9.000 millones, ridículo, no te alcanza ni para empezar. La palabra es déficit fiscal. Bueno, supongamos, ahí hay un debate que al menos los peronistas lo tenemos claro. Hay un viejo dicho, quizás te acordás vos de habérselo escuchado a tu abuela, que te decía, mirá, nena, del Vaticano viene lo que al Vaticano va. Esto decía, cuando el Papa hablaba de la Argentina, algún Papa mencionaba a la Argentina, era porque los obispos argentinos le pedían al Papa que hablara eso de la Argentina. Y acá era tapa de los diarios, o sea, había una conmoción, el Papa habló de la Argentina, y obviamente los obispos esperaban que el presidente, el que fuera, lo llamara y le dijera, che, pero el Papa, bueno, y ahí armaba la negociación. Con el fondo pasa lo mismo, del fondo viene lo que al fondo va. Del fondo viene lo que al fondo va. Eso significa que cuando el fondo te viene con el esquema es porque ya fueron los funcionarios a explicarle que quieren ese esquema. Hay un lugar donde el fondo no afloja y la cantidad de dólares que tiene que generar la Argentina, porque esa cantidad de dólares es lo que te permite el repago. Esas son las condiciones del fondo. Mire, yo le permito todo, hagan lo que quieran, incluso el déficit fiscal. Lo que no le puede faltar son dólares en la balanza de pago. Bueno, obviamente con 9.000 millones de superávit de la balanza comercial te van a faltar dólares. Lo del déficit fiscal el fondo te lo puede permitir, porque finalmente si vos lo vas a financiar con emisión, como hizo Alfonsín, terminás igual que Alfonsín, que es lo que le estoy diciendo a Alberto. ¿No están emitiendo ahora? Por eso, si vos financiás el déficit con emisión, como Sí, hizo sí, Alfonsín, sí, claro. terminás como Alfonsín, que es lo que digo de Alberto. ¿Qué digo de Alberto? Que es el mejor discípulo de Alfonsín, que gobierna como Alfonsín, y digo hace mucho tiempo que va a terminar como Alfonsín. Y Máximo, ¿crees que con esta No lo tengo, situación... no lo tengo. No puedo hablar, lo vi cuando era muy joven en la Quinta de Olivos, no volví a hablar con él. No, Creo digo que sobre lo que maduró. ocurrió en estas últimas horas de su discurso en la Cámara, que dio vuelta a lo que pensaba hacer la oposición y enojada dijo no votamos esto, porque no Bueno. están dialogando. Creo que lo que hizo ¿Sabe fue... dialogar el kirchnerismo? Los gobiernos siempre se conversan, un poco más, un poco menos, no podés, sino cómo hacer. Mira, hicieron, es lo mismo que lo de Cobos cuando votó. Viste que Pichetto dijo, che, terminemos, las malas noticias, termínenla. Yo creo que cuanto más rápido se termine la zaraza, O sea, ¿quién inventó el término? No lo inventó, pero ¿quién lo utiliza mucho, zaraza? ¿quién es? No sé, chicos. El ministro de Guzmán. Economía, ¿viste? Vamos a seguir zaraseando. Cuanto antes se termine... ¿Te Me lo acordás? dijo una vez, ¿vieron? Bueno. Yo estaba cubriéndolo en ese momento. Sí, bueno, Sí, zaraza, bueno, bueno. Sí, No fue cuanto con la antes- intención de hablemos de cualquier cosa, en esa lo defiendo porque yo vi en que lo eso dijo en una situación distinta. Perdón que te corrige, coincido con Pichetto. Cuanto antes se termine la zaraza, cuanto antes demos vuelta a la página es mejor. Por eso yo digo que tiene que venir un gobierno sin él y sin ella de Asamblea Legislativa. Uy, qué duro esto. Mira, ya dice, ahora vas a poner el gráfico. Espera, un gobierno, repetime. Un Ah, gobierno- ¿viste? Esto porque estaba sí. pensando la pregunta y no me estaba... Un gobierno, lo más rápido posible. Sin él, ¿quién es él? Alberto. Sin ella. Cristina. ¿Y dónde? En Asamblea Legislativa. Bueno, Rápido. y que tomo acá esta propuesta, tomo como, ¿cómo ves entonces el 2023? ¿Tenés algún nombre para...? No, en Asamblea Legislativa es ahora. Sí. Sin él y sin ella en Asamblea Legislativa, Tiene que cumpliendo... cambiar el sistema de gobierno. No tenés que cambiar ningún sistema de gobierno, es la ley de acefalía. La Asamblea Legislativa... No, está pidiendo que dejar jefa renuncie, al sí. gobierno. No, tienen que renunciar. Lo único que tiene que pasar es renunciar. Ahora, vos sos un hombre de cosa concreta. ¿Quién va a renunciar? ¿Vos crees que puede No, llegar a pero yo no renunciar? estoy Vamos a la diciendo- realidad. Yo te estoy diciendo lo que deseo.
Bien, si vos me preguntabas, me si vos me gusta preguntabas a los 18 años qué deseaba, ¿Qué deseabas a los 18 años? no te lo voy a contar acá que no ¿Por sé qué qué daba no? el programa. ¿Por qué no? No, pero escúchame, obviamente como hombre, te estoy diciendo, mirá, si llegamos al 23 No, con no, este 26. mamarracho, lo único que va a pasar es que este 8% con el cual ganaron la elección la oposición va a ser mucho más. Entonces lo mejor es, dentro de la ley y el orden, renuncia Alberto, renuncia Cristina, vamos a la Asamblea Legislativa, asume obviamente el presidente provisional del Senado, o diputado, como vos quieras, Sí, sí, o el de la 48 Corte, sí, horas por la línea convoca a la sucesiva. Asamblea Legislativa y algún gobernador, algún dirigente peronista se hace cargo de esto con un gabinete peronista. ¿Por qué? Porque los amarillos no van a querer. Y eso los rojos y preguntaba blancos yo. tampoco. No, olvídate. Eso preguntó. No, ¿Qué- los qué amarillos. gobernador? ¿Y olvídate. cuál le gusta a usted, Moreno? Vos Yo nombra creo- gobernador, No lo quiere largar, legislador. ¿viste? Y Lo tira ahí, pero no lo larga. algún gobernador veterano. Esto no es para pibes, ¿eh? En eso, viste que en el peronismo los coroneles son coroneles, los generales son generales y los antiguos son antiguos. Algún gobernador antiguo. Porque si no vienen los coroneles jóvenes y tenés que jubilar a todos los generales. Y es innecesario eso. Bueno, ahora tenemos un jefe de gabinete antiguo, o sea... Antiguo no, este es un pibe de 52 años. Parece que nació viejo ese ya. Ese no, porque es pelado y todo eso. Mansur descartado, Pero no, entonces. 52 años tiene. No. Está ese bien, pibe. pero si nos ponemos a ver nombres entonces con experiencia, No, Schiaretti, y bueno, Infran, que bueno, tiene pero 25 ¿sabes años qué gobernador. pasa? Es que no queda bien eso, porque si uno decía, Moreno está proponiendo. Yo te digo, un gobernador antiguo, si los buscas en el peronismo no tenés tanto, tenés 3, 4, 5. Gioja. Algún dirigente, gobernador en ejercicio, algún dirigente político que ya esté probado. Pero me parece que hace falta un gobierno de consenso peronista, con un gabinete peronista y sobre todo un equipo económico peronista sin Moreno, porque el que habla no va. Hablemos El de que las habla no elecciones. va. Quería ser diputado Porque, nacional. porque terminemos con lo anterior porque es importante, Diga. al menos para mi humilde opinión. Porque un gabinete peronista Sí. y económico, y un gabinete en el área económica especialmente peronista, después en deporte, que yo lo discutimos, pero en economía, es el único que va a acordar con el Fondo Monetario defendiendo los intereses populares y nacionales. Los únicos, ni los radicales, ni los liberales, ni los neoliberales, ni los suficiente fuerza de socialdemócratas. llegar. Entonces, la única posibilidad que vos no pagues la deuda, vos, es que un gabinete peronista la discuta. Si no, todos los que están acá, la van a poner para pagar la deuda, con este gobierno y con los que vengan. Hablemos entonces de la situación de las PASO. ¿Qué pasó en las PASO? Con tu partido. Que me No, lo pero eso anoté acá el nombre. no, esos son los votos que se contaron. Calavera no chilla. Vos lo sabés cómo es esto. Los votos que se contaron son esos, pero de alguna ¿Vos decís manera, yo digo lo que estoy diciendo. Lo que vos estás diciendo son los votos que se contaron. En los votos, viste que hay una representación política. Y en esa representación política, nosotros ayer acabamos de hacer un acto. En Avellaneda había más de 1000 personas. Y vos decís, no, ¿cómo? Y había más de 1000 personas. Y el peronismo se está organizando en el Sindicato del Vidrio, hubo unos discursos fenomenales. Pero entonces, ¿por qué no llegaste al piso, No, pero Guillermo? es por eso esos son ¿Por los qué votos no que crees? contaste. Que no- una cosa son los votos que sacás y otra cosa son los votos que contás. Para los votos que Están dando a contás son- entender que hubo una mano ahí. No, pero es que son las reglas de juego. Y- Son y- 36.000 fiscales. No, pero son 36.000 Una fiscales. barbaridad de gente. Y bueno, 36.000 fiscales no los tuve. Ahora, son las reglas del juego. Yo no digo nada. Yo digo lo que digo. Si no hubiese ido a la justicia. Calavera No chilla. ¿Qué O alguna pasa vez no con- tuviste ojera vos por acostarte a las 6 de la mañana. Olvídate, cuando Y era joven. Sí, Lucas, ¿y- la última. ¿Y qué hiciste? ¿Te la aguantaste? Yo también. Moreno, ¿cómo ve Ahora, a- ¿perdí o gané? Ahora, ¿se habla de peronismo? No Vos sé, no pensás- llegaste a donde querías llegar, Yo- perdiste. Pero, ¿sabes qué pasa? Los Diga. proyectos no son individuales, son colectivos. Ahora se habla más de... Pero el otro día hubo un recital. Pero es la persona a la que se presenta. por No, lo tanto, pero es se que yo frustra si soy no hombre. llega. Yo ¿Cómo soy, te llevas con la frustración? No, pero si soy vendedor callejero, yo empecé vendiendo clavos. ¿Sabe cuántos vendedores de clavos había en la calle? Aparte, con la cara que tengo, si no tuviera resistencia a la frustración, estaría virgen todavía, ¿no? ¡Lucas! ¿Cómo ve a Javier Milei, a Espert, colega suyo, economistas, no peronistas? ¿Cómo analiza este fenómeno que han llegado No es lo mismo, no es lo mismo. Milei es un muchacho que todavía está en la etapa que está enamorado del amor. Que es la edad del pavo en los pibes. Nosotros a la mayoría de acá ya los pasamos. Yo lo quiero mucho, Milei, ¿eh? Pero Pero es cuando ¿cuántos vos años tiene estás, Milei, viste chico? que no sé si vos tuviste algún hijo varón o tiene que yo. No tengo. A los 12 años los pibes están y se empiezan a enamorar, pero no están enamorados
de la otra persona. Están enamorados del amor. Sí. Y entonces estás tan enamorado que cada semana, 10 días, 15 días, cambiás de enamoramiento rápidamente, porque estás enamorado del amor. Milei está enamorado de un modelo, que es el modelo austríaco de economía, de los cuales se deriva el neoliberalismo y la socialdemocracia. Por eso Cavallo, fíjate qué interesante esto, por eso Cavallo pudo ser ministro de Economía de un gobierno neoliberal y después ministro de Economía de un gobierno socialdemócrata, que fue el de la Alianza. ¿Por qué? Porque en el punto de origen, que es la escuela austríaca en el pensamiento económico, son lo mismo. Después se derivan dos escuelas en función de la representación social, los socialdemócratas y los neoliberales. Por eso hay una continuidad entre Macri y Alberto. Porque uno era neoliberal, el otro socialdemócrata, pero las políticas económicas son lo mismo. ¿Quién lo puso ahora blanco sobre negro? El viceministro de Kicillof, que es Álvarez Agil, dice, no, Alberto me dijo que yo me llevaba muy bien con el presidente del Banco Central de Macri, y si estudiaron juntos y hacían parte de la misma agrupación estudiantil. Sí, todo lo mismo, también Nunca haciendo todo lo mismo. claro que nunca pasaron por el peronismo. Bien. Ninguno de estos pasó por el peronismo, y si no pasaron por el peronismo, no saben economía. Ya van a Mariano. aprender. Peronismo nada. Sí, Mariano. eso no tengas duda. Después de estos 2 años de incertidumbre política y económica, ¿cómo se inicia un plan? Porque en realidad acá lo que falta del principio es un plan Es muy sencillo. económico y político. Tenés 20 verdades, que son las 20 verdades peronistas, y ahí está muy claro. No, pero cómo no tenés que me ordenar. tire el dogma por... Pero vos qué por querés la que te... cabeza. Pero escúchame, lo buscás en internet, si se lo presenté al presidente. Lo que pasa es que no quería decirte esto porque quedaba injusto contigo. El 1 de junio del 2020, Sí. cantidad de... 1 de junio del 2020, o sea, hace un año y medio, está en internet, los peronistas, economistas, le presentamos al gobierno un plan económico. Así que vas, lo buscas y ahí tenés todo. Sí, Yo sí, no, lo recuerdo. no quise decirte esto porque si no parecía que... bueno, ahora, vos insistís y entonces te tengo que decir, mira, está en internet desde hace un año y medio lo que pensamos los economistas peronistas que hay que hacer con el plan. Ahí están todas las medidas, llegamos hasta las medidas instrumentales. El presidente contestó que no cree en los planes. Bueno, está. Ninguno de esos 20 puntos se No quise se tomaron. decirte esto porque si no parecía que algo que es público y que salió en todos los diarios no se conocía. No, pero no, bueno, no, que sé metiste que se el dedo en conoce la y llaga y no tuve lo alternativa. entiendo. Me quedé Pero eso pensando está cuando- basado, Sí. los primeros renglones, nosotros los economistas peronistas decimos que lo que vamos a escribir como plan económico del gobierno está basado en nuestra doctrina, y la síntesis de esa doctrina son las 20 verdades peronistas. Si vos las lees, vos te vas a dar cuenta que son impecables, iluminan y está bien, esclarecen la acción de gobierno. Después viene solamente lo instrumental. Por eso es solamente el peronismo, porque es el que ilumina. Todos los demás son categorías europeas que no sirven para nada, sobre todo para los pueblos hispanoamericanos. Después hay algo de técnica en la economía que tiene que ver con algunas causalidades, esas las dominamos todos. Guillermo Moreno, muchas gracias. Bueno, la Te dejé próxima... media hora más de reportaje. La para próxima hablar un poco. van a votar peronismo. Bueno, tengo que venir 20 minutos más y los peronizamos a todos. Ah, me voy. Gracias, Marian. Gracias, Lucas. Un placer Gracias. tenerlos. Gracias, Cari. Buenas noches. Hasta la próxima con más Procases en NTV.